Nuevamente, una cordial bienvenida a cada uno de los presentes y de los hermanos, amigos que nos siguen por la red. Antes de empezar, son las 11:33. El principio de sabiduría del Señor dice: como queréis que los hombres hagan contigo, haz con ellos. ¿Toleran solo 30 minutos, 45 minutos o una hora? ¿Cuánto? Bueno, listo. Entonces, muy complacido de estar aquí con ustedes. Hace varios años no tenía ese privilegio de compartir con ustedes la palabra. El tema de hoy se titula: ¿requirió Jesucristo ser perfeccionado? Muchos en su interior o verbalmente van a decir no. Otros van a decir no, me abstengo porque ahí no tengo opiniones. Otros van a decir, cuando se habla del carácter de Jesucristo, el silencio es elocuencia, entonces no hablo. Pero vamos a lo que va revelando la palabra del Señor, al final tener una respuesta, si efectivamente requirió ser perfeccionado o no requirió ser perfeccionado el Señor Jesús. Nos comparten de varias maneras que no hubo pecado en Jesucristo, ni en su concepción, en ese misterio de la piedad de la concepción, de la humanización de Dios. Si que vamos a leer rápidamente, vamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículos 34 y 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En este pasaje está la deidad, la Trinidad, participando de ese misterio de la encarnación del Hijo. Entonces hay un santo ser, la sombra del Padre la cubrirá para obviar la pecaminosidad de María, porque María fue concebida en pecado, ¿no? Después de Adán todos pecamos, en pecado fue concebido, dijo he sido concebido, dijo David. Entonces María tenía una naturaleza intrínseca pecaminosa, pero la sombra del Padre la cubrirá para que fuera un ser santo que nacerá. En la concepción entonces no hubo naturaleza pecaminosa del Señor. La otra aseveración que nos comparten es que en su trascender en la vida tampoco hubo pecaminosidad. Y vamos entonces a dar tres pasajes. Vámonos a Lucas, estamos ahí en Lucas 1, vamos a Lucas 2, 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. ¿Para con quién? Ese hallar en gracia con Dios implica que estemos ¿qué? En una actitud correcta, ¿cierto? Así como Enoc caminó más de 300 años delante del Señor en obediencia, entonces el Señor crecía en una experiencia humana a lo largo de la vida humana, estaba en gracia con Dios y con los hombres. Vamos a tener otro pasaje más contundente que nos diga que en él no había pecado. Vámonos al libro de 2 Corintios capítulo 5, 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, ¿aquí a quién se refieren? A Jesús. No conoció pecado. Y ya está hablando es Pablo, o sea, después. Por nosotros lo hizo pecado, que ya es otro aspecto diferente, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén por eso, por ese acto expiatorio de su Hijo. Y vámonos a otro, vámonos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 5.
donde las Sagradas Escrituras nos revelan que en Jesucristo no fue hallado pecado. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿De quién está hablando ahí él? De Cristo. ¿Y qué? Y no hay pecado en Él. Entonces, si Jesucristo, bajo la aseveración esta, fue perfecto, no había pecado, ¿cómo vamos a darle contexto al pasaje bíblico que estamos tomando de referencia al iniciar el culto? ¿Recuerdan cuál fue? Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. Ustedes cuando leen este pasaje, en los días de su carne, o sea, en los días de esta vida terrenal de Cristo hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Recuerda cuando leemos Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, por nada estáis ¿qué? Sino todo ¿qué? Hacerlo con ¿qué? Con oración, ruego y agradecimiento. Aquí él ofrecía ruegos, súplicas al Padre, porque ¿quién era el único que lo podía librar de la muerte? Al Padre. Fue oído a causa de su temor reverente. Este de que fue oído, hacemos un paréntesis. ¿El Señor escucha todas las oraciones? ¿Hay duda en el escenario? ¿El Señor escucha todas las oraciones? El Señor dice, va a hacer un paréntesis aquí porque esto es importante vámonos al libro, ahorita volvemos ahí vámonos al libro de Juan. No se puede ser absolutistas a veces en las respuestas. Juan 9:31. Juan 9:31, ¿qué dice? Y sabemos que ¿qué? Pero ustedes dirán, pero los pecadores son los que tenemos que orar. Pero por ejemplo, ustedes han visto sicarios que cínicamente se arrodillan a orar al Señor para que tengan buena puntería y poder hacer la vuelta, perdonen la expresión. ¿Sí lo han oído? ¿Ustedes creen que el Señor pierde tiempo en eso, de que está deliberadamente actuando en maldad? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, dice, oye, aquel que también se constriñe por esas arras del Espíritu Santo a acudir a Él por esa necesidad. Dos más les voy a dar. Vámonos al libro de Lamentaciones 3:8. ¿Quién está hablando en Lamentaciones? ¿Quién escribió el libro de Lamentaciones? ¿El profeta qué? Jeremías. ¿Y qué dice Jeremías ahí? Aun cuando clamé y di voces, ¿qué dice ahí? Y si ustedes se cuestionan por qué el Señor cierra los oídos a una oración de un profeta que Él mismo llamó y escogió, es porque Él en el libro de Jeremías capítulo 7:16 le dice, no me vaya a orar por este pueblo porque no te voy a oír. ¿Y qué? ¿Le obedeció o le desobedeció? Desobedeció. Entonces no estaba honrando al Padre en ese momento, a Dios. Salmo 66, el tercero, Salmo 66, 18 y 19. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad
el Señor no me habría escuchado. Entonces ustedes dirán, no, pero es que Dios es omnipotente, omnipresente, yo no sé qué, y toda la cosa para justificar. Y una elemental, ya que hablaron del rincón de las familias. Primera de Pedro 3:7. Maridos, de igual manera traten a sus esposas de una manera amorosa, respetuosa y todo, para que sus oraciones, ¿qué? ¿No sean qué? Es que ni salen de la casa. ¿Cómo lo aprendí? Rápidamente, experiencias, porque yo soy médico y en mi consulta tenía una pareja de personas que asistían a una congregación cristiana y eran predicadores y hablaban muy de la palabra y compartíamos y todo. Cierta vez llegó la señora sola y le dije, ¿y su esposo? Dijo, doctor, hace 15 días no me habla. ¿Y dónde está ahorita? Dijo, preparando un sermón que está en semana de oración. ¿Cómo así? No se oculte el sol sobre vuestro enojo. Y él predicando, dijo, no nos hablamos, él me deja mensajes para que yo los lea. Entonces le dije, bueno, vamos a leer este pasaje, 1 de Pedro 3:7, y pues dice que el doctor Nelson Iván le pide el favor que lea este versículo. Y efectivamente ya se lo llevó. Al poco tiempo regresó al control y le dije, ¿qué pasó con su esposo? Dijo, le dejé la nota como usted dijo, doctor, y no pudo predicar el resto de la semana. Le dije, ¿por qué? Dije, porque cuando lo leyó quedó tartamudo. ¿Y un tartamudo puede ir a predicar? Difícilmente, porque Moisés era cierta tartamudez. No pudo volver a predicar. ¿Cuándo recuperó su habla normal? Doctor, cuando vino y se humilló y nos reconciliamos, ahí recuperó nuevamente el habla. Quiere decir que esas oraciones, el de rodillas, esos 15 días y todo, no salen del techo, hermanos. Entonces, por eso, con ese clamor reverente de nosotros, de someternos a la voluntad de Dios, y en ese acto de aceptar que el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos constriña en ese proceso de arrepentimiento, ¿no? Rápidamente reconocer que somos pecadores, reconocer que he pecado, confesar el pecado, que me duela ese pecado y con la ayuda del Espíritu Santo no volver a cometerlo. Entonces volvemos a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue a causa de su temor reverente. Siguiente. Y aunque era hijo, o sea, aunque era hijo en este contexto era divino, y aunque era Dios, por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Por qué? Si él es omnisapiente, omnipotente, ¿por qué tuvo que, aunque era hijo, en ese contexto era ahí, aunque era divino, paréntesis, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ¿eras netamente humano, netamente divino o netamente de las dos cosas? Las dos cosas. Pero para manifestar, como dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros ¿qué? Juan 13:15. Entonces, él tenía que darnos ejemplo absoluto de todo lo que tenía que experimentar el individuo humano para, de esta manera, sí de ser ejemplo os he dado. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, él no fuese, digamos, encarcelado, no fuese azotado, no fuese escupido, no fuese torturado, no hubiese muerto? ¿Qué le diríamos nosotros los que sí estamos expuestos a eso luego? Que no era justo. Entonces, ese hijo, esa divinidad, a pesar, en ese contexto de humanidad, tenía que experimentar personalmente, porque como Dios no había tenido esa experiencia de lo que el hombre se iba a enfrentar, tenía que experimentarlo, hacerlo, sufrirlo. Aprendió la obediencia. ¿Quién está aprendiendo ahí en ese pasaje? ¿Quién está aprendiendo? Señor Jesús. Y usted dice, uy, pero ¿cómo así? Recuerda que estábamos diciendo que el niño crecía, ¿cierto? A través de la experiencia, a través de la vivencia, de lo que veía, observaba. Y ese aprendizaje, como hombre, no se había obtenido totalmente antes de la muerte en la cruz.
Entonces, dirán ustedes, pero es que ahí, si tiene la parte divina y combinada con la parte humana, entonces a veces uno cómo sabe si sí o no, si como hombre experimentó todo eso. Para darles un ejemplo, ¿quién ejercía los milagros cuando el Señor pasaba por los pueblos? ¿Quién ejecutaba el milagro? ¿Saben quién ejecutaba el milagro? Jesús. Jesús no ejecutaba el milagro, el Espíritu Santo. Vamos rápidamente a discernir, porque en eso es que vemos que tiene que aprender la obediencia, porque era netamente humano en ese comportamiento que iba a exigir de nosotros. Vamos al libro de Hechos 10:38. ¿Cuántos bautismos figuran en la Biblia? ¿Cuántos tipos de bautismo figuran en la Biblia? ¿Cuántos? 3. Número 1, ¿el bautismo de qué? Del agua. Dice Juan el Bautista: yo os bautizo, a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, Mateo 3:11, os bautizará ¿en qué? En fuego y espíritu. Entonces los dos primeros, el del agua y el fuego, perdón, el del agua y el espíritu, son literales, reales. Pero el del fuego es simbólico, ya lo vamos a ver. Entonces, en el libro de Mateo capítulo 3, que aparece el bautismo del Señor, que va el Señor con alegría. ¿Iba el Señor con alegría a ser bautizado por Juan el Bautista? ¿O iba con nervios y miedo? No, iba gozoso, ¿cierto? Entonces fue bautizado en agua. ¿Y qué más pasó? Cuando dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y descendió ¿quién? Y tomó al Señor Jesús. Miremos ahí en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Recuerdan cuando dicen en Hechos 1:8, y recibiréis qué? ¿Cuando venga quién? Entonces recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo. Entonces aquí le dieron poder a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. ¿Y cómo anduvo haciendo qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces vamos a ver unos ejercicios de que sí, el poder sobrenatural de Jesús era a través del Espíritu Santo. Vámonos al libro de Mateo 12:28. Mateo 12:28. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces el que hacía los milagros como tal era el Espíritu Santo, con el cual fue ungido el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos sustentar que Jesucristo era hombre, pero a la vez era Dios? Bíblicamente, ¿ustedes cómo pueden sustentar con algunos pasajes? Bueno, unos sencillos. Cuando el Señor fue bautizado y luego fue, digamos, sometido, estuvo en ayuno durante ¿cuántos días? 40 días. El número 40 es muy repetitivo en la Biblia, ¿no? 40, para algunos, los que les gusta estudiar la simbología de los números, 40 es tiempo suficiente. 40 años en el desierto, 40 años de ayuno del Señor, 40 de Moisés, de Elías, etcétera, ¿no? Entonces, tiempo suficiente. Bueno, entonces tuvo un ayuno suficiente y luego fue llevado por el mismo Espíritu al desierto para ¿hacer qué? Bueno, entonces, ¿cuántas tentaciones tuvo ahí rápidamente? La primera, resumiendo por efectos de tiempo, era ¿qué? La carne. La segunda, la codicia. Y la tercera, la soberbia de la vida. Entonces, la primera fue: dígale a estos panes, a estas piedras que se conviertan ¿en qué? La segunda: mire todo lo que te voy a dar si te ¿qué? Si te postras y ¿qué? Está en el capítulo 4 de Mateo, del 8 al 12. Si te postras y me adoras, mire todo lo que te daré. Este es un pasaje que se pueda, digamos, compartir con las demás personas, que el diablo ofrece a las personas poder, dádivas. Entonces, lo famoso que han dicho, que hizo pacto con el diablo.
lo dice lo mismo la Sagrada Escritura en primera de Juan 3, 14, 15 en adelante, que las 3 tentaciones que el Señor tuvo en el desierto las estamos nosotros teniendo hoy cotidianamente. Y entonces, si te postras y me adoras, ¿y qué respondió el Señor? ¿Solo qué? ¿A tu Dios qué? A nadie más. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, estuvo sujeto a que lo adoraran. Bueno, entonces vamos a ver de que solo a tu Dios adorarás. Rápidamente, Apocalipsis capítulo 19, versículos 8 y 9. Está hablando Juan con el ángel, ¿cierto? Y allá se va, capítulo 9, 19, 9. Apocalipsis 19, 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. El 10. Yo me postré a sus pies, ¿para qué? ¿Quién se estaba postrando ahí ante el ángel? Juan. ¿Y qué le dijo el ángel? Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu y la profecía. Vamos al número 22, 9. Apocalipsis 22, 9. El 8 para entender que se le postró. Apocalipsis 22, 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Ahora sí el 9. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces, postrarse en adoración es únicamente ¿a quién? Entonces vamos a ver que a Jesús lo adoraron y él no hizo como el ángel de: no me adoren, párense. Vámonos al libro rápidamente de Mateo, capítulo 28. Mateo 28, 9. Jesús aparece a las mujeres. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, o sea, se arrodillaron. ¿Y le qué? ¿El Señor las reprendió? No. Esa es una manera sutil del Señor manifestar su divinidad. Él no hacía ostentación, simplemente. Miremos ahí enseguida también el versículo 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Siguiente. Y cuando le vieron, ¿qué? Le adoraron. Y ustedes miren, ¿los reprendió el Señor? No. Otras maneras como el Señor sutilmente manifestaba su divinidad. ¿Quién es el único que perdona pecados? ¿Jesús perdonaba pecados? Era una forma de manifestar su divinidad, pero no lo hacían esa ostentación de sacar ventaja, de escabullirse o evitar el sufrimiento humano que iba a padecer, como lo tenemos que padecer nosotros. Y así hay otros pasajes donde el Señor dice: se lo digo de antemano para que cuando suceda sepáis que yo lo dije. O sea, ¿quién es el único que sabe el futuro? Dios, nadie más. Entonces nos vamos dando cuenta que Jesús, en ese trasegar de ser obediente, vamos al libro de Hebreos capítulo 5, volvamos al 8, Hebreos 5, 8. Y aunque era hijo, por lo que aprendió la obediencia. Ya vamos a ver, ¿obediencia a qué? Número 9. Y habiendo sido perfeccionado,
Si dice siendo perfeccionado, era que le faltaba en ese momento perfección. A lo largo de la vida, Jesús fue perfecto en su comportamiento. Era, es y será. Pero aquí, ante la circunstancia humana de la tristeza y la angustia, el temor, estaba siendo vulnerable. ¿Vulnerable a qué? Vamos entonces a darle el contexto. ¿Desde cuándo estaba el plan de salvación establecido? Bueno, vamos a ver 3 pasajes rápidamente que nos dice que desde antes de la creación, desde el inicio de la creación. Vámonos al libro de 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, aquí nos están diciendo que participar del Evangelio implica aflicción. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor. Ustedes diariamente en sus oraciones piden espíritu de fortaleza para combatir el espíritu de cobardía que está intrínseco en nosotros, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De fortaleza, dominio propio, fruto del Espíritu, pero no lo pedimos y por eso nos avergonzamos de dar testimonio del Señor diariamente. Ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Las aflicciones son parte del proceso del Señor refinarnos, perfeccionarnos. ¿Qué dicen? Hechos 14, 22. Y confirmando el ánimo de los discípulos les dijo: es necesario pasar ¿por cuántas? Muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Ustedes saben esa sentencia del Señor de que debemos pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos, pero diariamente no pedimos en nuestro bautismo del Espíritu Santo que el Señor me dé esa entereza, esa fortaleza para enfrentar esos procesos, ese refinamiento que el Señor requiere en mi vida para poder llegar a ser salvo. Entonces, por eso los pacientes: doctor, me detectaron un cáncer, una enfermedad incurable, ore para que yo me sane. Yo le digo: yo no oro para que usted se sane, yo oro para que usted se salve, para que usted tenga la fortaleza y la entereza de sobrellevar esta circunstancia aparentemente adversa, porque a los que aman al Señor, ¿cuántas cosas le hacen a bien? Ah, pero este cáncer entonces no. Tenemos que cambiar la óptica, no pedir porque me sane, como dije a unos amigos, declaro sanidad, anulo este cáncer, yo no sé qué. No, eso es discurso barato. Tenemos que pedir esa fortaleza para enfrentar esa cobardía y apropiarnos, por ejemplo, del Salmo 34. ¿De cuántas aflicciones me librará el Señor? ¿De cuántas preocupaciones me librará el Señor? ¿De cuántas vicisitudes? Lo dice varias veces en el Salmo 34. Me librará el Señor. Y eso no implica que me vaya a quitar el cáncer o la enfermedad o la quiebra económica. No, es que me permite, como dice Isaías 43 del 2 al 7, cuando pases por el fuego, me dice que apaga el fuego. No, me lleva a través de él. Cuando pases por las aguas, me lleva a través de ellas. Eso es lo que yo necesito y requiero en ese participar de las aflicciones por el Evangelio, si no estamos desarmados, según el poder de Dios. Y el poder de Dios depende mucho de su divina y santa voluntad. ¿Hay injusticia en Dios? No. Es que yo al que quiero tengo misericordia y al que quiero endurezco, porque nos lamentamos, pero ¿por qué estos que son impíos sí se sanaron del cáncer? Y yo que soy tan dadivoso, tan generoso, tan fiel al Señor y estoy padeciendo. Es potestad de Dios. No es si usted cree mucho, no es si ora mucho, no es si ayuna mucho, no es si se congrega mucho, es porque Dios quiere, simplemente por eso. Ejemplo, Pablo 3 veces le pidió al Padre que le quitara ese aguijón de la carne. ¿Cuántas? 3. Con fe, claro. ¿Surtió efecto? Surtió efecto en el sentido de que entendió
que sin la sanidad, o sea, con la enfermedad, seguía adelante y tenía más poder para evangelizar. Pero no le garantizó lo que él quería. Era el poder de Dios. Me gozo en su debilidad, pero nosotros es llenos de miedo. Siguiente, 9 y 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y el 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cuántos de los que están aquí están buscando inmortalidad? Romanos capítulo 2 dice: honra y gloria a los que buscan gloria e inmortalidad. ¿A través de qué buscamos la inmortalidad? Del Evangelio, del conocimiento del Evangelio y la aplicabilidad a nuestra vida. Entonces, ¿cuánto están buscando inmortalidad? Vida eterna. Así mueran, pero luego seremos resucitados, tendremos vida eterna. Vámonos a otro pasaje, vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin qué. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿Desde cuándo estaba establecido el plan de salvación? ¿Desde antes de qué? Desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Vámonos a Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 nos dice: y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. ¿Aquí qué dice? Aquí dice desde antes de la creación del mundo o desde el principio del mundo. ¿Qué diferencia hay? ¿No se han preguntado qué diferencia hay ahí? Desde antes de la creación del mundo ya había un plan establecido por si el hombre en su libre albedrío ¿qué? Pecaba y era condenado a muerte. Desde antes de la creación del mundo, si había esa posibilidad del hombre fallar. Aquí dice el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué? Porque ya el hombre al principio del mundo prácticamente pecó y le tocó ya declararse inmolado. Antes había la potencialidad, pero como el hombre peca, entonces ya es inmolado desde el principio del mundo. ¿Quién era ese cordero inmolado? He aquí el verdadero cordero, dice en Juan 1:29, ¿no? Que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús, en el concilio de la deidad, en ese plan de contingencia por si el hombre pecaba, era el encargado de ser hecho hombre, y por eso ocurre el principio de la piedad de Dios hacerse hombre, para suplir esa vulnerabilidad humana de la condenación de la muerte. Entonces, aquí está muy claro, ¿no? Lo tenía claro el Señor Jesucristo. Vamos a ver si lo tenía claro. Vámonos al libro de Juan, capítulo 12, versículos 27 al 31. Juan 12, 27. El Señor anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Qué quiere decir turbada? Acongojada, llena de como de angustia, zozobra, sosiego, etcétera. Está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Está hablando ahí Jesús. Entonces él se pregunta: ¿qué pasa? ¿Le va a decir al Padre que no me deje morir? Él mismo responde. ¿Qué dice? Para esto he llegado a esta hora. O sea, ahí tenía una suficiencia espiritual, una fortaleza a prueba de todo, de aceptar que para eso vino. Siguiente, el 28.
Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Siguiente. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Y el 30. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros, porque ellos eran el objetivo de ese sacrificio. Entonces vamos a mirar, ahora vamos a leer la contraparte. Jesús se emocionaba como humano. Todos los humanos estamos sujetos a emociones, si no seríamos como robots. Todo lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras era también aplicable al Señor Jesucristo como hombre. ¿Qué dicen? Vamos a leer rápidamente 1 Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que ¿qué? ¿Eso era aplicable a Jesús? Ustedes me dijeron que sí. ¿No era aplicable a Jesús? Está actuando como humano. Entonces, esto era aplicable a Jesús, pero es que el 13 es el que le da la contraparte de la cual nosotros debemos también gloriarnos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida para que, ¿qué? Amén por esa promesa. Entonces vamos a ver que Jesucristo tuvo aplicación de este versículo. Vámonos entonces al libro de Mateo, capítulo 26, y arrancamos desde el 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí, ¿y qué? Y oro. Siguiente. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó ¿a qué? A entristecerse y ¿a qué? ¿Tenía emociones Jesucristo como las nuestras? Sí. Ese carácter humano lo hace igualito a nosotros. Por eso es lo que estamos tratando, es mirar que lo que experimentó el Señor y pudo vencer es aplicable, extrapolable a nosotros. Eso es lo maravilloso que nos está revelando las Sagradas Escrituras. ¿El Padre tenía emociones? ¿El Dios Padre tenía emociones? Claro, aquí está en mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, regocijo. ¿El Espíritu Santo tiene emociones? Sí, no contristéis al Espíritu Santo, o sea, se entristece y también se pone fúrico a veces. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Siguiente. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. 39. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí ¿qué? ¿Qué es esta copa ahí en ese pasaje? ¿Qué es esta copa? Este sufrimiento, esta aflicción, esta situación de vida o muerte. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando él estaba diciendo que si es posible, pase de mí esta copa, ¿estaba dudando? Sí, estaba dudando. Y ahí estaba aprovechando el enemigo, porque era la última acechanza que tenía el enemigo. Después de las 3 tentaciones que fue doblegado, el enemigo estaba buscando, y esta era la última oportunidad para doblegarlo, y estaba con todo tratando de hacer flaquear al Señor. Siguiente. Vino luego sus discípulos y lo halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Siguiente. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Segundo momento de duda. ¿Por qué tenía el temor ahí? ¿Porque cómo quedan sus discípulos? No. Para los que gustan, lean El deseado de toda la gente, es página 74. Era por su propia integridad, por su propia humanidad, que al sentirse separado del Padre, que eran uno, ahora esa condición de ser un individuo aislado, humano, sí tendría la capacidad de soportar. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los otros estaban cargados de sueño. 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez
¿Diciendo qué? Las mismas palabras. ¿No les ha predicado a usted que no digan las mismas palabras, que no hagan repeticiones en las oraciones? ¿Y aquí por qué Jesús sí hizo repeticiones? ¿Entonces no es pecado? No. Cuando el Señor advirtiera, y no uséis vanas repeticiones. Estas repeticiones no eran vanas, eran con todo el sentimiento humano que estaba cargando el Señor por toda la humanidad. Entonces oró por tercera vez. ¿Por qué oró por 3 veces? ¿No se han preguntado? ¿Por qué oró 3 veces? La Biblia no lo dice, pero yo asimilo que una súplica al Padre, una súplica al Hijo y una súplica al Hijo, divinidad. Así como cuando ustedes estudian quién resucitó a Jesús. ¿Quién resucitó a Jesús? El Dios Padre, miran un pasaje. El Dios Hijo, miran otro pasaje. Y el Espíritu, la deidad siempre está en todo. Dentro de esos ser oídos en ferviente oración, la divinidad está presta ahí, la plenitud de la deidad. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y dijo: dormid ya y descansad. Aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces, ¿qué pasó? Él manifestó 3 veces su duda de poder enfrentar ese sufrimiento. Si el Señor lo hubiera dejado solo, a la merced del enemigo, no sabríamos qué había pasado. Pero ¿qué hace el Señor? ¿Recuerdan la promesa de 1 Corintios 10:13? Que Él nos dará la salida, no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. ¿Y nos dará qué? La respuesta, la salida. ¿Cómo hizo el Señor para darle la salida al Hijo? Vámonos a mirar el mismo contexto, el mismo pasaje, y vemos la salida que tuvo el Dios Padre para poder fortalecer al Hijo y de esta manera salir victorioso. Y esa es una promesa que ustedes deben reclamar cuando estén en esa aflicción de la enfermedad grave, en esa situación de zozobra, que parece que todo está nublado, que parece que todo está perdido. Reclamen: Señor, hazme esa benevolencia que tuviste para con tu Hijo amado en ese momento extremo antes de morir, y yo encontrar la salida a esa circunstancia que me hace muy vulnerable. Entonces vamos rápidamente. Lucas capítulo 22, Lucas 22 del 39 al 44. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Siguiente. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Siguiente. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, este es el otro pasaje de Lucas, pero está en la misma situación. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la ¿qué? Voy a decir, a mostrar la ayuda que el Señor hizo, pero ¿por qué la voluntad de Dios era que sufriera? Versículo 43, viene la promesa. Y se le apareció ¿qué? Un ángel del cielo. ¿Para qué? Confortarlo, fortalecerle. ¿Han ustedes aplicado exigir esta promesa? El Señor llega en ese momento, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, viene a través de un ángel, viene a través directamente del Espíritu. Un ángel a veces se aparece a unas personas enviadas por el Señor. De esta manera el Señor le cumplió de darle la salida a esas tentaciones. Amén por esa promesa y esa respuesta del Señor. Versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como ¿qué? Grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces ahora sí vamos a mirar por qué la voluntad del Padre era que tenía que obedecer. Dice la Biblia, vamos al libro de Números 23:19. Dios no es hombre para que ¿qué? Si la deidad se comprometió desde antes de la creación del mundo y desde el principio de la creación que iba a salvar a la humanidad,
y el que se iba a encargar de hacer el acto expiatorio no lo iba a hacer, ¿qué pasaba si el Señor le libraba de la muerte? ¿Se cumplía esa promesa? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Entonces por eso tiene que obedecer, porque si no la deidad parece como mentirosa. Tenemos que cumplir ese plan que ya habíamos manifestado. A ver, ¿cuáles mandamientos violaba ahí el Señor si no era obediente? ¿Cuál? Mentir. ¿Cuál otro? Matar, porque si no moría él, mataban al resto. ¿Cuál otro? Y ustedes miran, y hay varios mandamientos que se ven involucrados en esa debilidad del Señor. No era imperfecto, sino que era la manifestación extrema de nosotros como individuos humanos. La tentación no es pecado, es pecado ceder a ella. Y el Señor estaba siendo tentado, por tanto no podemos decir que estaba pecando. Miremos otro pasaje que dice que el Señor no miente. Vámonos al libro de Tito, capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Desde cuándo estaba el plan de salvación para darnos eternidad? Desde antes del principio de los siglos. Por eso Dios no miente, tenía que cumplir ese plan de salvación. Entonces, el Señor fue bautizado en fuego. Y el fuego, el bautismo del fuego, es la tribulación. Es las pruebas que el Señor permite en mi vida para yo ser refinado y de esta manera que ser incólume a su venida o resucitado si he fallecido. Vamos a mirar que sí es un bautismo al cual el Señor le tenía miedo. Vamos al libro rápidamente de Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 51. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya ha encendido? Fuego, está hablando de fuego. Versículo 50. De un bautismo tengo que ¿qué? Ser bautizado. ¿Y qué dice el Señor de ese bautismo? ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Está hablando de los dos anteriores? Está hablando de un bautismo que lo angustiaba. Ahí en este pasaje no se aclara bien cuál es, pero vámonos rápidamente para entender cuál es. Vamos al libro de Marcos, capítulo 10. Para poder entender de qué estaba hablando el Señor, vámonos, Marcos 10, leamos desde el 35 en adelante. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Siguiente. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Siguiente. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a qué y el otro a qué. ¿Sería que sabían lo de los dos ladrones? ¿Cómo iban a sufrir los de la derecha y el de la izquierda? No lo tenían claro. Entonces él les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿Sí? O sea, este cáliz, este sufrimiento, esta aflicción. O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos no sabían, no la tenían clara. Siguiente. Marcos 10:40. Ellos dijeron, el 39, pero ellos dijeron: podemos. Bueno, no, el 40 ya, no lo sabían. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan, porque ellos siempre peleaban, era para ver quién quería gozar de la gloria. Cuando entendemos que el bautismo del fuego es el sufrimiento, estamos dispuestos
Vamos rápidamente a Mateo, capítulo 16. Para seguir a Jesús, ¿qué hay que hacer? Toma tu cruz y ¿qué? Y sígueme. Ustedes están en disposición de tomar la cruz y seguir al Señor, sabiendo todo lo que implica, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Estoy juntamente crucificado con el Señor. O sea, cuando uno dice que está crucificado con el Señor, tiene que padecer lo mismo. ¿Cuántos de los que están aquí le tienen miedo a la muerte? Los que le tienen miedo a la muerte tenemos un problema, si en el momento a uno lo tiene, es que la Biblia dice, el morir es ¿qué? Y si el morir es ganancia, ¿por qué le tenemos miedo? Filipenses 1:21. Eso es contradictorio para un cristiano. Pero el vivir es ¿qué? Cristo. Pero nosotros no vivimos para Cristo y no vivimos por los afanes de este mundo y pegados a eso. Entonces, nosotros, Mateo 10:16, (24 al 26). Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿qué? Y tome su cruz, ¿y qué? Cuando usted toma su cruz en pos del Señor, sabe que va a morir, que va a sufrir, por lo que dijimos, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Nosotros no estamos emocionalmente, espiritualmente en suficiencia para decir sí. Somos cobardes por naturaleza. Y tome su cruz y sígueme. 23, 24, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? ¿Qué quiere decir perder la vida ahorita? ¿Dar la vida por el Señor que me torture en esto? No. Perder la vida aquí, en este momento, para luego tener otra vida, es renunciar a todos los placeres del mundo, esa vida confortable que yo tengo, el viejo hombre. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Nosotros los perdemos la vida actual para transformarnos a una vida espiritual, a veces con limitaciones, con persecuciones, hasta con azotes, con cárceles, pero luego encontraré la verdadera vida. ¿Recuerdan hace poquito que pasó la Semana Santa? ¿Cuántas veces cayó el Señor rumbo al Calvario? La Biblia no dice. Nos predican que 3, pero la Biblia no dice. Pero es posible que el Señor haya caído una vez, y entonces en ese cansancio, en esa fatiga, los soldados tomaron un hombre, Simón de qué? El cirineo, ¿no? Y le dijeron: cargue la cruz. Simón el cirineo iba adelante o iba detrás de Jesús. Iba detrás, la Biblia lo dice, en pos de Jesús. Simón el cirineo es el simbolismo de cada uno de los humanos, que tenemos que tomar la cruz, experimentar lo que el Señor está experimentando e ir en pos de Él. No delante de Él, ni al lado de Él, en pos de Él. Entonces, el Señor requirió ser perfeccionado en obediencia para no hacer aparecer a la deidad mentirosa, y segundo, para cumplir el verdadero propósito, que era la salvación de la humanidad. Pero hubo otro aspecto en el cual el Señor requirió ser perfeccionado. ¿Qué fue lo que experimentó el Señor? Angustia y tristeza. El Señor nos predica, vamos al libro de Juan 14:27. Mi paz os dejo. ¿Mi paz qué? No como la da ¿qué? El mundo. ¿Sí? No se turbe. Recuerda que el Señor dijo: mi corazón está ¿qué? Turbado. Y aquí el Señor dice: no se turbe vuestro corazón, ni qué. Entonces, ¿cómo así que el Señor Jesucristo, que estuvo turbado y que sintió miedo, me venga a decir a mí, experimentó miedo, no me venga a decir: no se turbe vuestro corazón, si a usted se le turbó y no tenga miedo? Si en el Getsemaní tuvo miedo. La palabra clave es tener. El Señor Jesucristo experimentó miedo, pero no tuvo el miedo. ¿El Señor Jesucristo experimentó ira? Sí, cuando entró al templo 2 veces,
La ira es la respuesta emocional ante una situación injusta. El Señor experimentó ira. ¿Mantuvo la ira? No. Entonces el Señor experimentó miedo en el Getsemaní, pero no mantuvo el miedo. Para eso dice, hay 3.573 promesas en la Biblia para que usted no tenga miedo. Puede experimentar miedo, pero transitoriamente. Pero lo que el Señor no quiere es que nos quedemos paralizados por el miedo. Esa es la gran diferencia. No tengan ira, o sea, no dejen pasar el sol sobre nuestro enojo. Aquí lo mismo. No dejen pasar el tiempo con el miedo, si no nos paraliza y no actuamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno de los problemas con el miedo en la Biblia es que el miedo es un sinónimo de falta de perfeccionamiento en el amor. Vamos a entenderlo rápidamente. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 16 al 18. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Ustedes lo han experimentado? ¿Lo viven? ¿Sienten ese amor de Dios para con ustedes? ¿Dios es qué? Y el que permanece en amor, permanece en Dios. ¿Y Dios en qué? Siguiente. En esto sea qué? Perfeccionado. Estamos hablando del perfeccionamiento. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Ustedes tienen miedo al día del juicio? Hemos visto en el estudio de este trimestre el juicio final y debemos ir con tranquilidad porque el Señor va a ejercer su justicia, va a mostrar su obra, su misericordia, etc. Entonces, para tener confianza en el día del juicio fundamentado en el amor de Dios, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Viene el versículo 18, el clave. En el amor no hay ¿qué? En el amor no hay ¿qué? Cuando el Señor experimentó miedo en el Getsemaní, entonces quiere decir que ahí se le estaba vulnerando el amor. ¿Cuál es la mayor manifestación del amor en las Sagradas Escrituras? Dar la vida ¿por quién? Juan 15:13, porque no hay mayor muestra de amor que dar la vida por el otro, por su prójimo, por su hermano. No es a ponerme ahí a que me peguen un tiro, una puñalada, no. Dar la vida por el otro es anteponer mis necesidades y que sean las del otro. Recuerda el Señor en Filipenses capítulo 2 del 3 al 7 que Él consideró a los demás superiores a Él mismo. Dar mi vida por los demás es considerarlos superiores a mí mismo. Y entonces el Señor dio la vida por la humanidad, sí, pero en ese momento estaba fallando en dar la vida por la humanidad porque estaba dudando. Porque el temor lleva ¿qué? En sí ¿qué? Castigo. Muchas veces no procedemos a ciertos tratamientos, a ciertos procedimientos, porque es que de pronto me muero en la anestesia, porque es que de pronto yo no sé qué, etcétera. Y sufrimos, y cuando ya dice, tocó, uy, yo porque padecí 6 años con este dolor, decía mi suegra, una asiática, decía suegra, yo hace 6 años le dije que había que operarla, dijo, uy, no, pero, y ahora sí, lloraba, era de tristeza de no haberse operado hace 6 años, y sí sufriendo 6 años, ¿por qué? Porque el temor lleva castigo. De donde el que teme, ¿qué dice? No ha sido perfeccionado ¿en qué? Jesús en ese momento que estaba temiendo, le faltaba ser perfeccionado en el amor. Pero como vino el ángel y lo fortaleció, entonces viene la contraparte. Vámonos a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿qué hizo el Señor? A través de la fortaleza del ángel cambió el ¿qué? El miedo ¿en qué? En gozo. Y al transformar el miedo en gozo y entregar su vida en la cruz, llegó a ser perfecto, porque dio lo máximo de la manifestación del amor, dar la vida en la cruz por la humanidad. Ahí ya fue perfeccionado el amor. Y por ese motivo, ya puede ser sumo sacerdote que interceda por nosotros, porque al sufrir todas estas circunstancias, incluso la muerte,
nos va a entender en esa mediación, en todas nuestras necesidades. Qué grandioso que el Señor haya trasegado todo hasta la muerte para mostrarnos que Él como humano, fortalecido en el Espíritu Santo, fortalecido por la ayuda del Padre, pudo llevar a cabo su propósito. Y de esta manera, sí, racionalmente nos puede decir: ejemplos he dado para que como yo he hecho, ¿vosotros qué? Y otra particularidad, en el libro de Mateo 27, 46 dice: Dios mío, ¿qué dice enseguida? ¿Por qué me has desamparado? Para aquellos que predican que no diga por qué, sino para qué. Aquí el Señor mismo está dándonos ejemplo. ¿Por qué? Porque Él se sentía que Dios estaba alejado de Él. Como humano, ¿Dios estaba alejado de Él? El Señor Jesús tenía muy clara esa conceptualización del sufrimiento que iba a padecer. El Señor se sabía las Sagradas Escrituras. ¿Qué dicen ustedes? El Salmo 22, ¿qué dice? Rápidamente, Salmo 22:1. Rápidamente, 22:1 y 2. Salmo 22:1 y 2 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y las palabras de mi clamor? 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Él sentía que el Padre estaba lejos, pero como humano, pero Dios estaba ahí fortaleciéndolo. ¿Cómo sabemos que lo fortalecía? Porque si ustedes leen el libro de Lucas 23:46 dice: Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? Está claro que lo tenía ahí, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, murió. O sea, el Señor estuvo en su momento vulnerable, pero fundamentado en las Sagradas Escrituras, porque si ustedes leen el Salmo 22, al final dice que el Señor lo va a restaurar, va a rescatarlo de esa circunstancia. Entonces la tenía claro ya en el momento que entendió esta profecía y esta vivencia que era real también para él. Descansó y de esa manera nos garantizó que nosotros tuviésemos esa provisión de salvación. Pero el problema es que exige que nosotros tengamos un trasegar muy similar a Él, con las mismas dificultades, pero gracias a Dios que nos dio todas las herramientas para cómo salir adelante, a través del Santo Espíritu, a través de la ayuda del Padre, y obviamente Él, o sea, la deidad en plenitud, participando de nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestra salvación. Que el Señor nos bendiga y nos permita tener esa fortaleza de poder ser perfeccionados en obediencia y en el amor, porque quien me ama guarda mis mandamientos. En esto está el amor de Dios, en que si haces lo que yo os mando, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ser perfeccionados en ese amor para tener garantía de mantenernos en la gracia de salvación. Esto no es para asustarnos, sino es simplemente para fortalecernos en ver que el Señor nos da salidas, soluciones, a pesar de que lo que nosotros queremos no sea lo que esperamos. Que el Señor nos permita tener un resto de día conforme a su divina y santa voluntad, en armonía con Él. Vamos a tener a manera de oración final promesas del Salmo 34 aplicables a nuestra situación de ese perfeccionamiento al que nos tenemos que irrevocablemente ser sometidos. Señor Dios y Padre nuestro, gracias te damos por ser nuestro confidente, nuestro redentor, nuestro sustentador y próximamente nuestro glorificador, Señor. Señor, te alabaremos en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en nuestras bocas. Buscamos al Señor y Él nos respondió y nos libró de todos nuestros temores. Estos pobres clamamos y el Señor los oyó y los libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de quienes lo veneran y los defiende.
Gozad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas aflicciones puede tener el justo, pero de todas lo libra el Señor. El Señor redime a sus siervos. Ninguno de los que confían en Él será condenado. Amén, amén y amén. Bueno, muchas gracias por su paciencia, por su compañía, y conforme a la divina y santa voluntad del Señor, feliz resto de día en Él.